Tiempo ya de saludar a Santiago Abascal, presidente de Vox. Señor Abascal, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, antes de explicar el periplo europeo que está usted a punto de emprender, ya ha iniciado una primera etapa que ha sido reuniéndose en Bruselas con el vicepresidente, con el número 2 del Frente Nacional francés, Louis Alliot. No sé si mi francés es muy correcto, entiendo que sí. El mío debe ser peor, pero se llama así. Bueno, se reunió usted con el señor Alliot en Bruselas. Antes de analizar, en fin, esta reunión y las próximas que va a tener también con el Partido de la Libertad de Austria, con la Alternativa en Alemania, con la Unión Cívica Húngara del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, a quien entrevistamos en esta casa, con el Partido de la Libertad de Holanda y el Partido Conservador Popular de Polonia. Cuéntenos un análisis somero de cómo ha visto estas elecciones en Estados Unidos y la victoria de Trump. Pues yo las he seguido con muchísima atención y lo he vivido con mucho interés, y he de decir que he vivido con alegría la victoria de Trump. Yo, si hubiera sido estadounidense, que por suerte no lo soy, por suerte soy español, a pesar de que aquí es más difícil votar, habría votado a Donald Trump. No porque tengan una gran admiración por el personaje, porque pueda compartir todas sus declaraciones, sino por lo que estaba enfrente. En España hay muchísimas personas que votan así. Hay muchísimas personas, incluso, que han votado al gobierno de Rajoy para que Podemos no triunfara. Y yo creo que era muy importante que en Estados Unidos se derrotara a Hillary Clinton y lo que representa desde un punto de vista de la política exterior. Lo estaba comentando antes Miguel Durán, a lo que representa desde el punto de vista de haber hundido una serie de estados donde efectivamente la democracia no brillaba por su presencia, pero que hoy están peor después de las primaveras árabes y están en manos de los islamistas. Lo que significa Hillary Clinton desde un punto de vista de la imposición moral desde élites mundialistas en muchísimos países, lo que tiene que ver con el control de la población, con la ideología de género, con el aborto. Por lo tanto, yo no tendría alternativa en Estados Unidos más que votar a Donald Trump, y realmente me alegro de lo que ha pasado, y además me alegro mucho del golpe durísimo a la soberbia y a la insolencia de los dirigentes políticos europeos y de muchísimos medios de comunicación, que una vez más, durante 2 meses, después de lo que ocurrió en Inglaterra con el Brexit y de lo que ocurrió en Colombia con la supuesta paz, que era un ejercicio de rendición de Juan Manuel Santos frente a las FARC, una vez más una mayoría silenciosa que estaba desaparecida en las encuestas, aparentemente contra pronóstico, ha conseguido dar la vuelta a la situación y ha dado un revolcón a las élites mundialistas y a las oligarquías que piensan que lo tienen todo controlado. Y desde ese punto de vista, pues yo estoy muy contento. Con lo cual, más allá del mensaje de que esto esté contento, ¿por qué cree que la gente ha dado ese golpe que usted también acaba de definir a las élites mundialistas y a la globalización? ¿Por qué el pueblo estadounidense, 60 millones de estadounidenses, han dicho sí a Trump y no a Clinton, que representa todo lo que usted acaba de decir? Bueno, yo mencionaba una serie de cosas. Yo no me atrevo a decir que haya un elemento movilizador, únicamente uno. Pero si tuviera que elegir uno, no sería una idea, no sería una idea fuerza del programa, una cosa concreta de carácter electoral, sino su actitud. El hecho de que era creíble, de que Donald Trump, para muchísima gente, no obedecía a nadie, no se debía a ningún lobby, no era una marioneta en manos de terceros, y por primera vez han sentido que podían votar directamente a una persona que, más allá de que compartieran con él todo el discurso que estaba lanzando durante la campaña electoral, iba a defenderles e iba a ser auténtico en la aplicación de ese programa. Hemos visto que eso tiene matices, que hay cosas en las que ya pues ha dicho que no va a hacer exactamente eso, sino que lo ha matizado. Pero en términos generales la gente ha votado un candidato que resultaba auténtico, porque se enfrentaba a la dictadura de lo políticamente correcto, porque se le podía entender, porque hablaba el lenguaje de la calle. Y yo creo que eso va a triunfar en todo el mundo tarde o temprano. Bueno, Santi, esta fotografía, sitúanosla. Vamos a verte. Muy bien, erguido, Parlamento Europeo, entiendo yo. ¿Con quién estás? Yo erguido estoy siempre. No, bueno, iba a decir buena planta, pero bueno, en fin. ¿Con quién estás? A ver. Estoy con Louis Alliot, que es el vicepresidente del Frente Nacional francés, y además es la pareja de Marine Le Pen, que es uno de los hombres fuertes del Frente Nacional en Francia. Y les habíamos dejado con una fotografía que les vamos a volver a mostrar. Es la reunión que mantenían la semana pasada Santiago Abascal con el vicepresidente, con la mano derecha de Marine Le Pen en Francia, en señor Lyon. Santiago Abascal, fuiste a Bruselas, te reuniste con él. ¿Por qué te reuniste con el vicepresidente del Frente Nacional y cómo fue esa reunión? Bueno, nosotros hemos hecho un análisis de qué es lo que está pasando en Europa, y lo hemos hecho sin los miedos, los complejos y los prejuicios que han habitado en la sociedad española desde hace mucho tiempo por culpa de los partidos políticos dirigentes, y en gran medida
Por culpa de la desinformación. Yo a la desinformación le busco también un culpable, que es el control político que hay en España en la información a través de la concesión de licencias de emisión, a través de la publicidad institucional. Claro, el Frente Nacional es un partido que ha sido estigmatizado en España, pero que está defendiendo cosas que probablemente quieran millones de españoles para España. Y nosotros, en un ejercicio de honradez intelectual, hemos analizado el programa del Frente Nacional francés y hemos visto cuáles eran los puntos de contacto, que no son todos, pero al menos hay una coincidencia en la defensa de la soberanía nacional frente a las instituciones supranacionales, frente a las imposiciones de Bruselas, frente a una Unión Europea que se ha convertido en un ente lejanísimo y que dicta y que marca casi toda la política española y el resto de naciones. Y hay también una coincidencia muy importante en el control de las políticas migratorias y en la defensa de la identidad nacional frente al multiculturalismo, que es el dogma de nuestros tiempos. Con esas coincidencias tan importantes, más allá de las políticas internas para cada país, nosotros pensábamos que teníamos la obligación moral de estar con aquellos que piensan como nosotros en algunas cosas y que además están triunfando. Tenemos mucho que aprender de ellos, de lo que está pasando en Francia, en Alemania, en Austria. Ahora veremos, les hemos preparado unas fichas de qué propone en cada país ese tipo de partidos. Una vez hecho el diagnóstico, señora Abascal, ¿cuáles son las soluciones que en este caso propone el Frente Nacional ante toda la problemática que tiene Francia y que en muchas cosas se asemeja con España? Bueno, yo insistiría en las dos ideas que ya estaba sosteniendo. Es la defensa de la soberanía de Francia, el control migratorio y la defensa de la identidad francesa. En un momento de zozobra, de llegada de muchísimas personas como refugiados, de inmigración ilegal y en un momento en el que el mundialismo quiere controlar los países, quiere hacer tabla rasa, no quiere encontrar ningún tipo de obstáculo legislativo en los parlamentos nacionales, y yo creo que Hillary Clinton era una representante de todo eso, y ante eso el Frente Nacional, como otros muchos, han dicho basta. Antes se mencionaba en el inicio, lo mencionabas tú en el inicio de tu intervención, los partidos con los que nosotros tenemos previsto reunirnos. Y son partidos realmente muy diferentes. El partido de Víctor Orbán, que está en la órbita del Partido Popular Europeo, pero que también ha felicitado y se ha alegrado de la victoria de Donald Trump, sí, en contra de lo que ha hecho todo el Partido Popular Europeo. Los partidos polacos, que fundamentalmente tienen una inspiración católica, igual que tiene una inspiración cristiana el partido de Orbán. Los partidos que vienen de otro lado, como puede ser el Frente Nacional, que en algunas cosas tiene una política tirando a socialista. El Partido por la Libertad de Holanda, de Wilders, es un partido que en algunas cosas algunos denominarían liberal, en lo que tiene que ver pues, con la ideología de género, etcétera, pero que sin embargo tiene una posición verdaderamente firme contra el Islam, hasta el punto de que ha planteado la prohibición del Corán en Holanda, y es el partido que encabeza hoy las encuestas en Holanda. Pero más allá de las diferencias que podamos encontrar entre ellos, hay un hilo conductor, que es la defensa de la soberanía nacional, el control migratorio y la oposición al multiculturalismo. Y en eso nosotros estamos de acuerdo, más allá de lo que propongan de manera concreta para sus países. ¿Sabe usted, señora Abascal, que por defender este tipo de postulados le van a llamar xenófobo, le van a llamar partido de ultraderecha, le van a llamar radical, le van a llamar antisistema, etcétera, etcétera? No sé si se identifica con algunos de estos epítetos que a buen seguro, como siga con esta campaña de acercamiento a este tipo de partidos, a Trump ya se lo han dicho, al señor Orbán y todos los partidos que hemos enumerado se lo han dicho. No sé si usted se identifica con algo de eso y si es que lo es. Pero es que no pierdo ni un minuto en justificarme. Es que quien va a decir eso es la extrema izquierda y el extremo centro, que es la nada, que es el Partido Popular y el Partido Socialista, que son dos partidos que no tienen ideología, y por otro lado es la extrema izquierda, que detesta todo eso, que lo quiere combatir. Pero es que hay muchísimos españoles que se identifican con todo eso y que no son la extrema derecha. No es la extrema derecha el 50% de los norteamericanos. El 33% de los franceses no se han vuelto locos votando a Marine Le Pen y votando al Frente Nacional, que hoy es el primer partido de Francia. El 33% de los franceses no son un montón de extremistas. El 50% de los austríacos no son un montón de extremistas. Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente valientes como para defender aquello en lo que creemos que coincide con mucha gente. Y si somos capaces de hacerlo, pues nos apoyarán. Y si nos andamos con remilgos, con miedos a lo que nos llamen, pues nos chocaremos contra la pared del fracaso, como les pasa a todos aquellos que no se atreven. Bueno, yo en primer lugar, según les escuchaba y dándome cuenta de que compartía la mayor parte de las afirmaciones que se hacían, pensaba que debemos ser mucho peores que todos ellos juntos, porque realmente creemos en todas esas cosas que están diciendo, sí, no tenemos complejo en defenderlas. No creo que la oposición a la islamización, que se hace de distintas maneras y en distintos grados, no es lo mismo la crítica que está haciendo al Islam el Frente Nacional que la que hace el Partido por la Libertad de Holanda, como se estaba diciendo. No creo que sea el único elemento. Creo que la afirmación de la soberanía nacional, Víctor Orbán la estaba reclamando en esas mismas declaraciones para poder defender el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.
otros la estaban defendiendo para poder controlar las fronteras. Son muchas las cosas y probablemente nos encontraremos en muchos casos con que los franceses defienden su soberanía nacional para hacer algo contrario a lo que Vox pretendería hacer en España, por ejemplo, en materia impositiva, probablemente. No soy capaz de precisarlo en este momento, pero a nosotros no nos asusta tener, ni nos preocupa no tener esas coincidencias. Entendemos que los franceses son los que saben lo que quieren hacer con Francia y que los españoles hemos de ser los que sepamos lo que queremos hacer con España. Lo importante son esos pocos puntos nucleares que están en estos momentos rompiendo el eje de debate izquierda-derecha. Porque hablábamos de derecha alternativa, pero ¿cuál ha sido el éxito de la derecha alternativa? Pues precisamente haber sido capaz de situarse en el nuevo debate entre soberanistas y mundialistas. Bueno, en primer lugar, yo creo que en España se tiene que abrir un debate sobre lo que España pinta en la Unión Europea. Porque está muy bien decir, ¿y qué haría España sin la Unión Europea? ¿Y qué está haciendo España en la Unión Europea? ¿Qué hemos tenido que pagar para entrar en la Unión Europea? Ahora ya somos aportadores netos en la Unión Europea desde el año pasado. Hasta ahora estábamos recibiendo los fondos de cohesión, fondos estructurales que han sido importantísimos para tener unas vías de comunicación que son un lujo probablemente para un país como nosotros. Usted está viajando ahora por Europa y lo puede contrastar. Sí. España está mucho mejor que Alemania, que Francia y que Italia y todo en vías de comunicación. ¿A cambio de qué? Eso es lo que planteaba. Y sobre eso los españoles tenemos que abrir un debate. A cambio de desmantelar nuestra industria, de desmantelar nuestro campo. Yo recientemente hablaba con uno de los principales productores lácteos del norte de España que están verdaderamente preocupados de cuáles han sido las consecuencias para ellos de la entrada en la Unión Europea. Que además, en contra de lo que se nos decía, la Europa de la libertad, de un mercado único, había cosas que no podíamos producir en determinada cantidad. Por lo cual esto del liberalismo no era tan real y tan cierto como nos decía. Nosotros pedimos que se abra un debate de cuáles han sido las consecuencias de la entrada de España en la Unión Europea. Pero dicho sea eso, nuestro punto de coincidencia no es la petición de la salida de la Unión Europea, sino la petición de control migratorio y la afirmación de la soberanía de España dentro de la Unión Europea, pero no de una Unión Europea de burócratas, que eso no nos pone en una posición antieuropeísta. Marine Le Pen decía recientemente una frase que yo comparto plenamente. Decía, la Unión Europea de los burócratas tiene 40 años y nuestra Europa tiene 2 milenios. Es decir, no hay un antieuropeísmo, no hay un rechazo a nuestra vecindad con aquellas personas que compartimos tanto desde un punto de vista identitario como franceses e ingleses. Hay una afirmación de nuestra propia soberanía, de que tomemos el control de nuestro destino y de nuestro propio país. Y eso, desde luego, pues yo creo que no nos pone al lado de los separatistas y de los nacionalistas que hablaban de la Europa de los pueblos. Aquí se hablaba de la Europa de las naciones y creo que los franceses cuando hablan de la Europa de las naciones no tienen ninguna duda de lo que es una nación. Lo que pasa que en España estamos un poco confundidos sobre eso por obra y gracia de la Constitución española y de sus ponentes que nos metieron aquel submarino o aquella bomba lapa de las nacionalidades que tantos problemas nos está dando. Pues mira, lo que les decimos es que tienen que respetar las leyes y que tienen que renunciar absolutamente a tratar de imponer la Sharia en nuestro suelo. Y les decimos que no habrá ningún problema con el culto musulmán y con la libertad religiosa mientras respeten las leyes. Y les decimos que las mezquitas fundamentalistas, financiadas por países fundamentalistas que pretendan la imposición de esa vertiente del Islam, serán cerradas. Y decimos también que en la medida en que un país puede ser soberano sobre el control migratorio, vamos a priorizar la emigración procedente de aquellos países donde hay coincidencia cultural, coincidencia religiosa, que son los países de Hispanoamérica, frente a la inmigración procedente de países islámicos. Únicamente eso. No se trata de abrir una caza de brujas, de perseguir a los que ya están, porque además muchos, y yo voy más allá de lo que tú planteabas, muchos no es que estén ya regularizados, es que muchos son españoles. Por lo tanto, tendrán que respetar las leyes, no solo tendrán que respetar las leyes públicamente, en la calle, tendrán que respetarla en su casa, tendrán que tratar a la mujer como hay que tratar a la mujer y tendrán en ese sentido que adaptar el Islam a las costumbres occidentales. Y si estuviera en mi mano poder reorientar la inmigración hacia España, desde luego la prioridad sería los países de Hispanoamérica y en ningún caso los países islámicos, lo digo con toda claridad. Gonzalo. Antes me preguntaba Gonzalo sobre por qué en España todavía no ha habido una reacción. Es verdad que estos países se han visto mucho más azotados por ese tipo de inmigración islámica y además por la constitución de guetos en Alemania, en Bruselas, en Francia. Todos conocemos los barrios donde incluso patrullan policías islámicas vigilando el cumplimiento de la Sharia. En España... ¿Esto ocurre aquí en Europa? Esto ocurre aquí en Europa. Esto de la patrulla de la... Sí. Y en Inglaterra. En España todavía no se ha llegado a eso. El nivel
el porcentaje de inmigración islámica es muy inferior. Sin embargo, leí hace poco una encuesta europea sobre cuáles eran los países, una encuesta mundial, los países del mundo donde había un mayor rechazo al Islam o una mayor declaración de la incompatibilidad del Islam con su propia sociedad. Y España estaba a la cabeza. ¿Por qué? Porque España, históricamente, se ha hecho contra el Islam y en nuestro imaginario colectivo eso está muy presente. ¿Qué ocurre? Que la inmigración islámica todavía es muy inferior a la que hay en Centro Europa y Norte Europa. Hace un rato me ha parado un señor por la calle y me ha broncado, me ha dicho, casi me agitaba. Dice, ¿por qué no sale Vox? Yo he notado que me iba a echar una bronca, que me iba a reprochar algo, que estaba haciendo mal, y le he dicho, ¿y usted a qué ha votado? Ha dicho, sí, ha dicho, yo al PP. Ya lo siento, majo, pero no me he atrevido. Pues realmente, porque todavía muchas personas, y yo lo digo sin ningún problema, han considerado que Vox era una opción impotente, que no tenía suficiente presencia en los medios de comunicación. Muchas personas, y nos lo han dicho, y me pasa muchas veces cuando me paran por la calle, nos muestran simpatía, pero están esperando a que sean otros los que nos den la posibilidad de estar en las instituciones. Están esperando a que entremos para apoyarnos. Yo calculaba que realmente eso está en estos momentos de 10 a 1. De cada 10 que me paran, 1 nos acaba votando. El resto muestra simpatía, desea que salgamos, pero todavía no se atreve a votarnos. ¿Por qué? Porque la presencia de Vox en los medios de comunicación es muy limitada. Más allá de Intereconomía, que tiene la amabilidad de entrevistarnos cuando acertamos y cuando fallamos y de darnos voz, pues son muy pocos los medios de comunicación que nos han dado voz en todo este tiempo. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, en gran medida, y fundamentalmente aquellos que se dirigen a las personas que podrían formar parte de nuestro electorado, están muy condicionados. No creo en la libertad de los medios de comunicación en este momento. No creo en los contrapoderes en España. Antes se hablaba de los contrapoderes en Norteamérica. Pues yo no creo en los contrapoderes en España. Creo en los superpoderes, que es lo que ha tenido la partidocracia para manejarlo todo, para manejar la justicia, para manejar a los medios de comunicación. Y no es una excusa. Evidentemente nosotros habremos fallado en algunas cosas. Hemos fallado en algunas cosas, nos hemos equivocado. Pero estoy convencido de que si se nos viera en la televisión y si tuviéramos los minutos de los que dispusieron relativamente rápido Albert Rivera y Pablo Iglesias, serían muchas las personas que nos votarían. Tarde o temprano pasará. Pues realmente vamos a estar muy de acuerdo, porque yo tampoco pienso que Occidente pueda controlar la migración únicamente con vallas, con muros, con controles policiales, si no hace nada en origen. Yo creo que nuestro deber moral es ayudar en origen a aquellas personas que en realidad lo que quieren es poder desarrollarse en sus propios países, vivir en sus propios países y no tener que emigrar, no tener que exiliarse. Ahora bien, mientras no actuamos correctamente en origen, yo creo que el principal deber de un gobernante es proteger a sus nacionales y es decir la verdad y asumir que un Estado, que una nación, que una Unión Europea tiene que tener vallas, tiene que tener puertas de entrada o de no entrada, igual que una casa tiene paredes y tiene puertas cerradas. Por eso yo respeto la propiedad privada, las libertades individuales y respeto la propiedad privada como lo defendería probablemente alguien que se denomine liberal, pero también creo que hay que respetar la propiedad del propio país para los nacionales y eso es lo que hoy está puesto en cuestión. ¿Eso significa que nos desentendamos de lo que está pasando a otras personas, a otros seres humanos en el resto del mundo? Al contrario. De hecho, nosotros fuimos el primer partido que viajó a Irak después de la constitución del Estado Islámico para visitar los campamentos de refugiados antes de que se produjera esa avalancha hacia Turquía, en la que, por cierto, las personas que van no son solo procedentes de Siria y de Irak, sino que hay otras muchas personas aprovechando el conflicto en estos dos países para tratar de entrar en la Unión Europea. Yo no he dicho eso en ningún momento, al contrario. Nuestro modelo es la libertad, que los empresarios españoles pudieran producir todo lo que querían producir, que no tuvieran un límite, que pudieran competir. No es la autarquía, es la defensa de nuestro campo, de nuestra industria, no es encerrarnos. Pero ¿puede que tengamos que proteger algún tipo de producción? Pues yo creo que eso no tenemos que descartarlo de plano, francamente. Santiago Abascal, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias por habernos presentado esta noche en exclusiva ese viaje, ese periplo que va a iniciar usted. Ha empezado con Francia, con el Frente Nacional, lo hará con próximas formaciones en las próximas semanas, meses. Entiendo que será un arduo y largo trabajo, así que nos lo irá contando. Gracias y por haber estado en el Catalagua y muy buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches.